Bienvenidos a la capacitación de primeros pasos en eSueldos 2. Mi nombre es Yamila y vamos a estar participando de esta capacitación número 2 para todo lo que es eSueldos. ¿Qué tema es lo que vamos a ver hoy? Vamos a analizar un convenio completo, viendo conceptos, de los cuales veremos también sus fórmulas y los acumuladores. Vamos a crear un nuevo concepto y vamos a comprender cómo parametrizarlos. Lo importante de esta capacitación es que ustedes sepan localizar y conocer los convenios colectivos de trabajo que tenemos disponibles y ya preparametrizados, ¿sí? Conocer sus conceptos y auxiliares de cada uno de los convenios, saber analizarlos, como también poder editar las fórmulas. Vamos a también crear, como dije anteriormente, un concepto de liquidación nuevo desde cero y vamos a saber identificar y parametrizar los acumuladores. En principio, lo que nos vamos a focalizar es cómo ubicar los convenios colectivos de trabajo que vamos a utilizar en nuestra liquidación, ¿sí? Para eso, vamos a ir a la opción de convenios laborales y vamos a tener la posibilidad de buscar por nombre o por número de convenio el que yo estoy necesitando visualizar. Recordá que si haces la búsqueda por el número, siempre debes anteponer los primeros dígitos del convenio, incluyendo luego la barra y los últimos dos. Viéndolo desde la plataforma, vamos a ver en el panel de tareas la opción de convenios. Volvemos a ir a convenios. Y en el buscador podemos, por ejemplo, buscar por nombre, camioneros, o directamente, como le indicaba, el número del convenio, 40/89. ¿Sí? Desde la lupa vamos a poder ingresar al convenio y vamos a poder visualizar los puntos más importantes que comentábamos anteriormente, los conceptos, cálculos auxiliares, categorías, acumuladores, convenio y maestro de conceptos, ¿sí? Por el momento nos vamos a focalizar en los conceptos. En este caso, si sos muy nuevo en la plataforma, te recomiendo que lo primero que hagas es visualizar todos los conceptos que se encuentran preparametrizados. Eso lo puedes hacer descargando en Excel o PDF todos los conceptos que están preparametrizados, ¿sí? Más allá de que estén configurados como lo hagas vos, lo importante es que estén creados. Si hay algún concepto que vos utilizas en tu liquidación y te falta la creación, más adelante vamos a ver cómo podemos crear un nuevo concepto. Viendo los conceptos, vamos a poder ingresar a cada uno desde el lápiz para ver cómo están creados, ¿sí? Primero y principal importante saber que el concepto, el primero, esto no se puede modificar ya que viene del maestro de conceptos de base de toda la plataforma. Pero si yo quisiera cambiarle el nombre para que se refleje distinto en mi recibo de sueldo, puedo cambiarlo desde el campo de denominación. Yo le puedo decir que se llame solamente sueldo o días trabajados o como quisiera, editando el nombre y guardando el cambio. Por otro lado, estos cambios que yo haga, ya sea en la denominación o en la fórmula, puedo definirle que ese cambio sea de aplicación global o sea individual. ¿Cuál es la diferencia? Si yo en este caso hago una edición en la fórmula o nombre, en todas las empresas que yo tenga en mi plataforma, en el convenio camionero, si lo dejo global, se va a editar en todas las empresas en este convenio.
Ahora, si este cambio solamente es para la empresa en que estoy trabajando, lo voy a dejar individual. Veamos que ahora que hicimos un cambio, ese concepto cambió de color, pasó de ser de gris a azul. ¿Qué significa esto? Todos los conceptos que están gris son porque vienen configurados desde el maestro. Ahora bien, si yo le hice alguna modificación, voy a saber que esos conceptos modificados van a estar en color azul. Si haría una modificación de aplicación individual porque quiero que solamente esa edición sea en esta empresa, va a aparecer el concepto en color verde. ¿Sí? Siguiendo con nuestros conceptos, vamos a ver también que en la tercera línea tenemos las opciones de las distintas liquidaciones que nos permite generar el sistema. Es decir, que el sistema de estas distintas liquidaciones me va a permitir hacer un recibo de sueldo exclusivo para esa liquidación. Ejemplo, primer quincena, mensual o también llamada segunda quincena, complementaria, SAC, vacaciones y final. Fíjense que en este caso el concepto sueldo está tildado en la opción de mensual y final. ¿Qué significa? Que este concepto está habilitado para que salga liquidado solamente en estos dos tipos de liquidaciones. Ahora bien, si yo quisiera que este concepto, por alguna razón, salga también liquidado en un recibo de sueldo de SAC, voy a tildar el tipo de liquidación que quiero agregar y voy a guardar el cambio. ¿Sí? La secuencia es justamente el mismo número del concepto, fíjense que en este caso también es el 1, pero ténganlo presente para aquellos casos que el concepto para ser calculado tenga que tener en cuenta cálculos de un concepto más grande, ¿sí? De un concepto consecuencia mayor a esta misma. Entonces, en esos casos vamos a editar esa secuencia. Esto también se puede editar y guardar el cambio. El sumariza siempre tiene que estar en el mismo concepto o con la opción sobre sí mismo. Y en orden de impresión podemos editarlo según nuestra necesidad. Si este concepto que yo estoy editando o necesito agregar en mis recibos de sueldos anteriores salía en un orden determinado, yo puedo indicarle desde esta opción en qué orden quiero que se imprima en el recibo de sueldo. El tipo es pura y exclusivamente para el libro sueldo digital, ¿sí? No hace a la liquidación. Esto simplemente informa en el TXT del libro de sueldos digital si el concepto liquidado debe llevar una C de crédito o una D de débito. Por supuesto, ténganlo en presente para los casos que creen un nuevo concepto de que el tipo sea el correcto. ¿Sí? Si es un crédito, es decir, si es una remuneración que se abona, vamos a dejarlo en tipo crédito y si es algo que descuenta, lo vamos a dejar en tipo débito. En tipo de cálculo tenemos la opción en todos de fórmula externa, ¿sí? ¿Qué significa que tenga fórmula externa? Que en la solapa siguiente, que es de automatización, va a tener una fórmula. En caso que nosotros no necesitemos que algún concepto de liquidación se liquide en nuestra plataforma, lo que vamos a hacer al concepto es dejarlo fuera de uso. Es por eso que en el campo de fórmula vamos a dejar seleccionada la opción 0, que es reservada o fuera de uso. ¿Por qué hacemos esto? Porque justamente el sistema no nos va a permitir eliminar
cada concepto, porque como dijimos anteriormente, está dentro del maestro. Pero sí nos permite decirle que no lo utilice para mi liquidación, ¿sí? ¿Cómo se hace eso? Justamente seleccionando la opción 0 en fórmula y guardando el cambio. Cuando yo reliquide, ese concepto ya no va a salir liquidado, ¿sí? No es este el caso del ejemplo, este concepto lo estamos necesitando, que es sueldo básico, pero se lo muestro para cualquier otro concepto que ustedes necesiten em, anular o eliminar de su liquidación. Bien, volviendo, dejándole la fórmula externa, vamos a ir a la automatización. Primero, vamos a ver las unidades. ¿Qué es lo que está informando en unidades? Está informando un auxiliar. ¿Cómo me doy cuenta que es un auxiliar? Porque justamente antes del código tiene una A. Si yo veo a la derecha de la pantalla, me va a dar una breve descripción que indica que es auxiliar y el 7 significa que es días básicos, ¿sí? Ahora vamos a ver bien qué o cómo está creado ese auxiliar. Pero yendo directamente a la fórmula, vamos a ver que está buscando el L10, como dije recién, lo vemos desde acá, es el legajo y el 10 es la asignación mensual. ¿Qué significa? Que va a buscar desde el legajo el sueldo mensual que tiene cargado, ¿sí? Es decir, el sueldo de la categoría en estos casos. Dice que lo va a dividir por 30 y que lo va a multiplicar por las unidades, ¿sí?, que tenga el concepto número 1, que es justamente este que estamos viendo acá, sueldo básico, ¿sí? Bien, recuerden que se pueden agregar condiciones, ¿sí?, para que liquide de una manera y si no cumple esas condiciones puede liquidar de otra manera, ¿sí? Esas condiciones las podemos ir creando desde las fórmulas, desde el editor, ¿sí? Lo mismo que las fórmulas, ¿sí? Si tenemos que crear una de 0, también lo vamos a hacer desde el editor. Vamos a guardar el cambio que hicimos y vamos a ir a visualizar el cálculo auxiliar A7 en este caso. En la solapa de cálculos auxiliares vamos a poder buscar por código o por nombre, justamente en este caso el A7, ¿sí? Fíjense que se llama días básicos, fue el que vimos recién en el sueldo básico, y vamos a, desde el lapicito, a ver cómo está creado. En este caso, este cálculo auxiliar en esta plataforma dice que es de tipo fórmula, ¿sí? Y en la fórmula de cálculo tiene una condición. ¿Qué hace esa condición? Dice que si yo le llevo a cargar una N1, es decir, una novedad al concepto sueldo básico, es decir, si esa novedad que yo cargo es mayor a 0, va a calcular en cantidad de días la novedad, ¿sí? Ahora bien, si yo no le cargo nada, es decir, si la novedad cargada es menor a 0, perdón, va a liquidar, en este caso, siempre 30 días, pero va a ir restando en esta plataforma días de inasistencias que yo quise que reste. Esto es para los casos que cuando liquidan restan los días de inasistencias dentro del concepto sueldo básico. Es decir, cargando directamente la novedad de inasistencia o de enfermedad, va directamente a restar la cantidad de días básicos. Esto es justamente como lo dice el título, es un auxiliar, es un cálculo auxiliar que ayuda a automatizar el sistema. Si en tu caso no descontás los días de inasistencia del básico, te recomiendo que dejes directamente 30 días. Guardas el cambio y ¿qué va a hacer el sistema? Siempre que va a liquidar, sin necesidad que vos le indiques qué cantidad de días trabaja,
el sistema siempre va a liquidar 30, ¿sí? Evitándote que tengas que cargar una novedad. Bien, volviendo al concepto, en automatización, recordá que hablamos recién que se pueden agregar condiciones, ¿sí? Es decir, en este caso, liquida lo que dice la asignación mensual, lo divide por 30 y lo multiplica por la cantidad de días, pero a lo mejor yo necesito que se comporte de una manera, liquide de una manera, si cumple una determinada condición y si no, que calcule de otra, ¿sí? Siempre vamos a poder ver desde la calculadorita todas las variables del legajo, cálculos auxiliares, novedades por unidad, novedades por importe, cálculo por unidad y cálculo por importe. Lo que tiene bueno este editor de fórmulas es que no vamos a tener que comprender o saber de memoria los códigos, sino que los voy a poder buscar, ¿sí? Es decir, yo le puedo decir al sistema que si yo le cargué la novedad, por ejemplo, de inasistencia, ¿sí? En este caso yo directamente busco el nombre de inasistencia del concepto y me va a traer directamente el código. En este caso es el N, ¿sí? N de novedad, y 13 es el número de código de, en este caso, inasistencia. Entonces, si yo le digo que la inasistencia es mayor a 1, voy a revisar y voy a aceptar el cambio. Le voy a decir que liquide de esta manera y en caso contrario le puedo decir que liquide de otra, ¿sí? Para este caso particular del concepto sueldo no tenemos ninguna condición, siempre va a liquidar lo mismo, pero se puede aplicar para cualquier otro concepto que ustedes necesiten agregarle la condición. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a crear un nuevo concepto. Supongamos que dentro de mi liquidación, por decisión de la empresa, quiero agregar un concepto de gratificación. Una gratificación que quiero hacer según la antigüedad de cada empleado, por lo cual la voy a llamar gratificación por antigüedad. Quiero que ese concepto sea remunerativo, ¿sí? Y tener la condición correspondiente. Lo primero que voy a hacer dentro del convenio que quiero agregar ese concepto es buscar si ya hay un concepto creado. Si yo busco la palabra gratificación, tengo uno que es el número 21, está en gris, por lo cual no está editado por mí. Y puedo, si quisiera, utilizar este y editarlo como quiero, o si a lo mejor este yo lo voy a usar para otro concepto, voy a ir a nuevo y en concepto voy a buscar la misma palabra, gratificación. Acá lo que voy a ver son todos los conceptos que están creados en la plataforma general y voy a ver cuál por nombre se asimila al que yo necesito. Si yo acá veo que hay uno que se llama gratificación especial antigüedad, puede que me sirva, por lo cual lo voy a seleccionar, ¿sí? Para traerlo a mi convenio. Me fijo, en mi caso tenía que ser un concepto remunerativo, está dentro de los códigos número 100, en este caso es 169, por lo cual con ese dato me aseguro que es un concepto remunerativo. En la denominación, como dijimos antes, esto lo puedo cambiar. Yo quiero que se llame gratificación especial por antigüedad. Le agrego el por. Quiero que sea de aplicación global, es decir, que se va a aplicar este concepto en todos los convenios de camioneros de mi plataforma y va a estar, como dice acá, en este caso, tildado en la mensual porque es donde quiero liquidarlo. A lo mejor si quisiera liquidarlo solamente en un recibo aparte de complementaria, podría liquidar este.
pero en este caso lo vamos a dejar en mensual. En el tipo, en este caso es una gratificación, es un crédito, se lo cambio. En tipo de cálculo le voy a dejar fórmula externa y voy a ir directamente a la automatización. En unidades le voy a dejar el número que quiero que informe en justamente el campo de unidades en el recibo de sueldo. En este caso voy a dejar un 1. En si cumple, es decir, en la condición, voy a ir a la calculadorita y voy a buscar en variables de legajo que me traiga justamente la antigüedad. Si yo busco por nombre, van a ver que tienen varias opciones de antigüedad. En este caso, yo voy a pedirle que me traiga la antigüedad total, es decir, solamente la cantidad de años totales que tiene de antigüedad. Si presiono, me va a traer el L27. Y le voy a decir, en ese caso, que si el L27, es decir, la antigüedad de años total, es mayor a 0, voy a revisar esa condición, la voy a aceptar. Le voy a decir que calcule, voy de nuevo a la lupa, perdón, calculadorita, y le voy a decir que me traiga el total de haberes sujetos que liquidan esa liquidación. Entonces voy a ir a lo que dice cálculo importe. Es decir, voy a seleccionar total de haberes sujetos. Le voy a decir que lo multiplique por 2. Eso es lo que va a ser el importe de mi gratificación. Pero en este caso, quiero que también se multiplique por la jornada que trabaja esta persona. Es decir, si esta persona trabaja todo una jornada completa, lo va a liquidar completo. Si trabaja jornada parcial, va a ser la división de esa gratificación que estoy creando. Para eso vamos a usar el cálculo auxiliar de tipo jornada, ¿sí? Que es el A350. Perdón, ahí es el tipo jornada 2, yo recién seleccioné el tipo jornada 1. Vamos a revisar esto y vamos a aceptar. Y en caso contrario, es decir, si no es mayor a 2 esa antigüedad, le voy a decir que calcule igual, es decir, voy a copiar lo mismo, pero en vez de que multiplique por 2, le voy a decir que lo multiplique por 1. ¿Sí? O podría directamente eliminar esta opción y que multiplique directamente por el A350. ¿Sí? Cuando tenemos ya creada esta fórmula con sus determinadas condiciones, voy a guardar el cambio. Ahora bien, fíjense que dentro de nuestra plataforma en el convenio de camionero, si yo busco la palabra gratificación, me aparece nuevamente el concepto que acabo de crear. Está en azul porque recuerden que es un concepto que editamos nosotros y creamos nosotros. De acá también puedo ver y chequear que ese concepto se creó como un haber remunerativo y que es sujeto a retenciones, ¿sí? Tener presente justamente este dato. Para chequear que funcione, lo que voy a hacer es ir a probar justamente la liquidación. Habiendo liquidado un periodo para corroborar ese nuevo concepto, vamos a ingresar desde liquidación al periodo consultar. Vamos a ver el reporte de la liquidación y vamos a visualizar dentro de la liquidación de ese legajo que tiene, por supuesto, el convenio asignado, el cual estuvimos trabajando, que es camioneros, en este caso, vamos a consultar los conceptos liquidados. Fíjense que en la cuarta fila está el concepto 169, que fue el que nosotros creamos,
Se llama gratificación especial por antigüedad, tal como lo dejamos en la denominación. Y vemos el importe que liquidó. Si nosotros quisiéramos saber o corroborar por qué liquidó este importe, podemos ingresar también a consultarlo y nos va a mostrar la plataforma lo que nosotros veíamos en el convenio, ¿sí? Cómo está parametrizado ese concepto. En fórmula vamos a ver las fórmulas que nosotros creamos, pero lo mejor acá es que podemos ver el log de liquidación, ¿sí? En este caso, nos damos cuenta que liquidó solamente 158.036 porque fíjense que lo que dice que el L27 en este caso es igual a 1, o sea, tiene solo un año de antigüedad, por lo cual utilizó la primer condición. Ahora bien, vamos a volver al convenio. Y vamos a seguir viendo, en este caso, recuerden que hablábamos del auxiliar 350, que correspondía justamente a la parcialización del concepto, es decir, de la liquidación, dependiendo la cantidad de horas o modalidad que trabaje mi empleado. En este caso lo podemos visualizar desde el cálculo auxiliar 350, podemos ir al lápiz y editarlo. ¿Y qué es lo que hace el sistema? Justamente el L16, ¿sí? Es el dato que nosotros le cargamos en el legajo de horas diarias a trabajar y en este caso lo divide por 8. Si en mi base mensual quiero usar 9, deberás editar este valor y guardar. Este auxiliar se usa tanto para lo que es sueldo básico como también para las obras sociales, para que nosotros justamente podamos calcular directamente lo mismo que sería la jornada completa en aquellos casos que trabajen jornada parcial. Llegando casi al final de esta capacitación, lo que vamos a ver son los acumuladores, ¿sí? Estos acumuladores son justamente lo que se informa en libro de sueldos digital. Bien, es decir, que desde acá es donde nosotros vamos a tener en cuenta qué vamos a informar en cada uno de ellos. Bien, uno de los primeros acumuladores que informamos en el libro de sueldos digital es la cantidad de días trabajados, ¿sí? Desde código vamos a poder buscar, ¿sí? Por nombre, en este caso cantidad, para que tengan presente la cantidad de días trabajados, se informa desde lo que es el acumulador número 42. Fíjense que el sistema les trae justamente los conceptos que va a tener en cuenta para sumar o restar y justamente definir qué es lo que va a informar como cantidad de días. En este caso, en lo que es este convenio y en mi plataforma, va a estar buscando todo lo que esté liquidado como sueldo básico, ¿sí? El concepto número 1. Siempre en este caso estamos hablando de cantidad, es decir, las unidades. Por eso es sumamente importante que las unidades se liquiden y que cuando se crea el concepto en unidades también esté cargada justamente para que sume correctamente. En este caso también va a sumar las vacaciones, ¿sí? Va a restar, ¿sí? Acá hay otro auxiliar, en este caso número 20, que es cantidad de días normales trabajados. Esto puede llegar a estar en la plataforma de todos. Simplemente chequen que esté configurado el código 20 en los conceptos. Si no aparece, no va a sumar nada, ¿sí? Mientras tanto, sabemos que va a sumar el sueldo básico, las vacaciones en este caso,
y va a sumar el código 65, que es licencia por enfermedad, y en este caso el 71, que es licencia por enfermedad inculpable. Todo esto sé que lo está sumando porque justamente fíjense que en el signo aparece suma. Por otro lado, el 33, que es una suspensión, lo va a restar. Bien, ¿qué significa? Que en días, cantidad de días trabajados, si yo liquido en sueldo básico 30 días, ¿sí? En principio va a ir informando 30 días. Ahora bien, si yo de esos liquido 30 días, pero a la vez liquido 2 días de suspensión, va a sumar los 30 días de sueldo básico y en este caso va a restar 2 días de suspensión, por lo cual en cantidad de días trabajados va a informar 28. Acá es importante que tengan presente cuáles son los conceptos que ustedes quieren informar, ¿sí? Acá también surge mucho cuando hablamos de vacaciones, ¿sí? Si yo descuento los días de vacaciones del sueldo básico, siempre hablando de días, en este caso no voy a tener problema. Ahora bien, si yo liquido el sueldo completo, es decir, 30 días, y además liquido 15 días de vacaciones, ahí voy a tener una inconsistencia porque voy a estar informando en total 45 días, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Si yo hago en la misma liquidación un descuento de días de vacaciones, puedo agregar desde nuevo el concepto descuento de días de vacaciones para que lo reste y me quede exactamente 30 días. Eso lo hago desde el botón nuevo, busco en el tipo, en este caso es mensual, busco el concepto que en este caso quisiera agregar, ¿sí? Por ejemplo, descuento de vacaciones. Y en configuración le indico que esto lo reste. Fíjense que en ese caso también me va a aparecer en azul porque es algo que edité en mi plataforma y no es algo que vino desde la base, ¿sí? Por otro lado, podemos llegar a ver todas las bases imponibles que va a informar, ¿sí? Si yo veo justamente la remuneración imponible 1, voy a ver que va a informar el total del 993, que es el total de haberes sujetos, ¿sí? Así puedo ver todas las bases imponibles desde la 1 hasta la 9. Y ahí en la 9 voy a frenar un poquito y vamos a tener en cuenta lo siguiente. Si yo agrego a mi convenio un concepto no remunerativo, que a lo mejor dio el convenio o a lo mejor es un concepto no remunerativo que quiere dar la empresa. Sabemos bien que esos conceptos no remunerativos tienen que aportar a la ART. Para que aporten en la ART, tengo que informarlos dentro de la remuneración imponible 9. ¿Sí? Hay algunos casos que no aportan a esta ART, por lo cual no voy a necesitar agregarlos. Si yo cuando configuro mi concepto en AFIP le indico que debe aportar a la remuneración 9, es decir, que tiene tildado el LRT, tengo que agregarlo también en este acumulador, ¿sí? Entonces, supongamos que un concepto de acuerdo salarial no remunerativo debe aportar. Voy a buscar el código o el nombre. Supongamos que es el 437, que es un acuerdo no remunerativo. Le digo que sume y guardo. Todos los conceptos que en AFIP parametricemos que tienen que tener base en la LRT deben estar agregados en este listado, en este acumulador
de remuneración imponible 9, que es el número 54. Si hay algún concepto que al revés está acá ya agregado desde el maestro, por ejemplo el 441, pero yo en mi liquidación y en mi parametrización no quiero contemplarlo para la RT, lo que voy a hacer es ir al lápiz y en estado le voy a decir que está sin uso. De esta manera, cuando yo liquide el concepto 441, no lo va a informar en esta base imponible número 9. Bien, lo mismo podemos chequear en todas las bases imponibles, ¿sí? También es importante acá las bases 4 y 8, que son las que tienen que tener base a la obra social, ¿sí? Lo que es la remuneración 4 y 8 van a ver que dentro de su plataforma directamente muestran o informan lo que liquida el concepto 908. Bien, llegado al finalizar nuestra capacitación, tengan en cuenta cómo ingresar al centro de ayuda desde la plataforma de Colpi. Desde el botón de ayuda pueden ingresar a lo que es el centro, donde van a ver justamente una sección exclusiva de lo que es sueldos, ¿sí? Allí van a poder encontrar todos los artículos de ayuda que tenemos cargados en nuestra plataforma. Por otro lado, si quisiera generar una consulta de soporte, desde el panel de ayuda también tenemos la opción de soporte en línea, ¿sí? Ahí van a poder contactarse directamente con el soporte de lunes a viernes de 9 a 18. O directamente pueden escribir al mail sueldos@colpi.com. Tengan presente que al momento de iniciar una consulta por cualquiera de los canales que lo hagan, siempre es importante que nos indiquen de qué empresa están realizando justamente esa consulta. En caso de tener dificultad para realizar una gestión, el detalle más amplio posible, comentarnos en qué empleado le sucede, en qué convenio, en qué concepto, en qué periodo, ¿sí? Justamente para nosotras poder validar esa consulta y responderle lo más rápido posible. Se pueden agregar capturas de pantalla, lo cual hace más dinámica la consulta. Y una vez que finalices esa consulta y que te respondamos y la puedas solucionar, siempre te vamos a pedir que nos califiques para que justamente nos ayude a seguir creciendo día a día. Muchas gracias por participar y nos vemos en la próxima capacitación.